aprobación de muchos y desavenencia de unos cuantos, la Villa Artigas pasa a denominarse Río Branco. Es así que casi al mismo tiempo surgía, como de una forma más de sustento de algunas familias, un tipo de comercio que creció entre los años 1920 y fines de 1950, del cual se beneficiaron los pobladores de Río Branco y la vecina ciudad de Yaguarón. Se trataba del comercio de quitanda, del cual surge entonces el personaje de la quitandera, palabra que proviene del portugués, que quiere decir mujer vendedora de frutas y hortalizas que realiza compras o ventas de ocasión. Para saber cómo surgen, debemos retroceder hasta 1853, cuando se aprueba el proyecto de ley por el que se denominó al pueblo de Arredondo como Villa Artigas. Entre sus artículos, precisamente en el tercero, se señala un área que será dividida en solares y chacras. El ejido, así como las chacras de Artigas y San Servando, comienzan a mensurarse y a mojonarse en 1864. Este trabajo es realizado por el agrimensor Joaquín Ramón Travieso. Las que estaban próximas al camino a Puerto de Amaro se denominaron chacras de Cañada Grande, siendo las áreas de la mayoría de ellas de 80 cuadras. Es necesario precisar que además de estas, las zonas de Cuchilla de Mangrullo, Talavera y Paso de las Piedras ya habían propietarios dedicándose al comercio de quitanda, ya que cultivaban la tierra, criaban animales domésticos, aves, algo de ganado destinado a la producción de leche y alguna yunta de bueyes utilizados para la labranza, ya que el caballo era, al principio, privilegio de pocos y el que lo poseía lo empleaba como medio de transporte, mientras que la cría de lanares se hacía en pequeñas cantidades, proporcionando carne, cueros y lana. Son los paisajes camperos, grandes campos arroceros, el sol dorando la espiga, es la patria José Artigas, murmullo de los esteros. Las quitanderas no solo se dedicaban al comercio, pues eran quienes trabajaban en la tierra, cuidaban de los animales, atendían su casa, educaban a sus hijos y muchas veces fueron el sostén de la familia. En muchos casos, su presencia en la casa era más importante que la del padre de familia, ya que por estos años el trabajo se hacía muy escaso y los hombres debían ausentarse por largos periodos trabajando en las estancias, en changas que surgían en las chacras, arreos de tropas, como custodios de los cargueros que por la frontera traían los barriles de caña, y más adelante también en las arroceras. Siempre mamá me contó que pasó muchísimo trabajo, porque mi padre, como era muy guapo, pero escaseaban los trabajos en una zona y él se iba para otra. Y trabajó de chacrero, trabajó de labrador, de contador de paja. Cuando la guerra, grande, en el 40 y algo, se nació en 38, en el 40, 42, ellos fueron para el Palmar a cortar los montes del Palmar para hacer carbón. Ahí mamá quedó embarazada no de mi hermana mayor, la segunda, y se vino para Río Branco. Era muy inhóspita la vida dentro del monte. Entonces vivían en ranchos adentro del monte, bien adentro del monte. Entonces se vino a trabajar en lo de Valentín Machado. Ahí creo que fue donde nació mi hermana. Ella se hizo amistad
porque las quitanderas le traían, y ella nos contó eso siempre, tenían como punto final el comercio Valentín Machado, que era en la orilla del río, entonces tenían una especie de cuenta corriente, me contaba mamá. Entregaban los productos y llevaban, yo qué sé, algún calzado, azúcar, algunas cosas así, ¿no? Porque era lo poco que se consumía en campaña, porque la mayoría se producía en las chacras, ¿no? Era muy poco. Nosotros mismos, yo no sabía lo que era azúcar, no había cómo comprar, entonces éramos alimentados con todo lo que se producía ahí. Lo poco que se compraba, y a veces se compraba semilla, me acuerdo que papá compraba semillas de papa. Todo eso se pagaba con las mismas quitandas, con lo producido ahí. Y lo mismo sucedió con la lana. Hay gente que compraba el año entero y pagaba con la lana a fin de año. La palabra valía casi más que el dinero. Más que el dinero. Entonces, el comerciante sabía que a fin de año el tipo vendía la lana y le pagaba. Entonces esas mujeres ya empezaron a traer mercadería de las chacras y llevar de acá para la arrocera. Era fuerte el comercio, había unas cuantas. Yo me acuerdo de ahí de las chacras San Servando, que eran vecinos nuestros, unas señoras Ledesma, Rivero, Correa, Duarte, recuerdo el apellido de la mayoría de ellos así. Y recorrían la arrocera a caballo vendiendo todo ese tipo de mercadería. Y mi madre, yo hasta cuando tenía 12, 13 años, quitandeábamos en carro. Vivíamos en una estancia en Cañada Grande y veníamos con el carro, con los caballos, porque los caminos eran feos. Había lugares pantanosos, ¿viste? Que había que pasar los caballos. Y traíamos de todo, porque allí nosotros vivíamos en una estancia y teníamos la facilidad de ordeñar una pila de vaca. Y así hacíamos queso, yo ayudaba a mi madre. Hacíamos queso, criábamos pollo, vendíamos boñato, maíz, cebolla, de todo. Se traía y se vendía todo. Teníamos ya los clientes acá en la cuchilla, nos corríamos el carro ahí y nos íbamos. Ahí ya vendían. A veces cambiábamos, había el almacén de Perico Barreto, había el de Silverio Correa, y por allí a veces también cambiaban. Digo, fue muy importante eso en la vida de uno, ¿no? Sin trancas en la portera, pero si llega algún vallano, ese es mi pago paisano, mis pagos de San Servando. Hacia el mi pago paisano, mis pagos de San Servando. Además de todas las dificultades que tenían, se sumaba la falta de leña, ya que en la mayoría de las propiedades no existían los montes naturales. En algunas, 1 o 2 árboles de eucaliptus llamados criollo, nacido en forma natural, de semillas traídas por arrastres de las aguas. Se quemaba cualquier tipo de arbustos, entre ellos la chilca, que al principio se hacía bastante abundante. Al poblarse los predios con ganados o en estancias vecinas, se sustituyó la madera por excremento vacuno. Se lo recogía en verano, almacenándolo en habitaciones o galpones para su uso en el invierno, ya que en esta estación no se lo podía recoger, pues se demoraba en secar. Se reunían varios integrantes de las familias para ir a recogerlos en campos de estancias vecinas.
lo que no era bien visto por algunos propietarios. Para cargar, utilizaban cajones de fideos, a los cuales le colocaban mangos de cada lado. Mientras algunos hacían montones, otros cargaban los cajones. Este tipo de combustible, en la vida de esta gente, se hacía imprescindible. Más bien, se cocinaba con bosta de vaca. Salíamos a juntar las bostas. Si estaban secas, las traíamos, las recogíamos. Y si no estaban secas, las dábamos vuelta. A la tarde las íbamos a recoger. Pero bolsas, ¿no? Bolsas. Se juntaba para el invierno. ¿Y la almacenaban en alguna parte? Sí, tenía una pieza que era de eso. Y en la casa de mamá vieja, como yo le decía, también porque yo íbamos allí. Y había muchas piezas llenitas hasta arriba. Eso hacían pilas así de la bolsa para mantenerlas año tras año, porque si no había. Y mi padre, leña, era muy difícil, que él salía a montear y podía traer un carro de leña. Pero con esas hostas, mi madre quebraba los choclos, pero le dejaba siempre, como le decía, un forro. Lo sacaba, pero nos dejaba siempre un capullo. Ahí asábamos los maíces y los volvíamos a poner ahí, se los atábamos, para que cuando llegara mi padre tenía para eso calentito, porque ahí los manteníamos el calor de los choclos. Los asados con bosta de vaca, porque ahí en el suelo, porque tampoco no había fogón. En el tiempo de mi madre no teníamos una plancha. Ella me mandaba, cuando íbamos a dar a mis hermanos, yo quemaba un papel y ahí pasaba la ropa para que no le agarraran cobrero, porque no había plancha. Pero éramos felices. Los cultivos comunes eran maíz, girasol, papas, boniatos, siendo de mayor importancia el cultivo del maíz, alimento básico porque con este cereal se elaboraba harina, ya que el trigo se cultivaba muy poco. Las familias de San Servando y Cañada Grande tenían que ser muy organizadas con el cuidado de los animales. Tengamos en cuenta que en los comienzos de 1940, estas propiedades estaban apenas amojonadas, estando separadas de las vecinas por un poco de hilos de alambre o por tapias, en las que se sembraban cardos o espinos para contenerlos. Por este motivo, siempre había que pastorear el ganado, trabajo que por lo general lo hacían los hijos. Ya no cruzan la campaña, se han quedado en las estancias. Ya no cruzan la campaña, se han quedado en las estancias. De repente tapaban la vuelta a la casa igual con una chilca, con algo, ¿no? Bueno, mi madre me contaba que siendo niña ella, el padre las mandaba a cuidar la chacra con el hermano, ¿no? Y ahí ellos iban, dice, y cuidaban que los animales, si se acercaban, los retiraban, ¿no? Y jugaban, dicen, en esos tacurú, se escondían, y ese era el juguete de los niños, ¿no? Del campo prácticamente, jugaban a la escondida y ahí, pero había vecinos, y que una historia que también siempre me quedó, que mi abuela me contaba, que eran malos, dice, que por el día sujetaban los animales y que llegaban a la noche y los soltaban, principalmente un vecino que tenía varios caballos. Y esos niños, los niños pasaban todo el día en el campo cuidando. Sí, parte de, pienso yo, del día, ¿no? Porque el vecino cuidaban las chacras. Lo que cuidaba, cada uno cuidaba sus animales. Sus animales. Sí, Largaban por las calles a comer. Sí, por el campo ajeno igual. ¿Cómo hacían la harina de maíz? Bueno, y ahí, cuando se hacían las cosechas, se desgranaba, se torraba el maíz. Maíz catete, se ponía en bolsa. Y ahí se mandaba uno a caballo. Con una bolsa cada lado.
¿Para dónde lo mandaban? Lo mandaban ahí a la casa de mi abuelo. Ah, a la casa de su abuelo, porque su abuelo tenía una taona. Tenía una taona. Del otro lado de la ruta. Ah, ¿cómo era el nombre de su abuelo? Jacinto Correa. La taona era un molino, pero que yo me acuerdo, porque Movido a pata de caballo, Sí. no, a fuerza. justamente, era una rueda grande, no sé, pero era un círculo grande como, no sé, debía tener una piedra redonda cilíndrica, debía tener como 6 metros tal vez en la vuelta. Ajá. Y aquello era como... Y otra más pequeña que rozaba, que giraba. Eso yo no me acuerdo mucho, Sí, sí. porque yo creo que solo una vez que fui a la casa de mi abuelo, porque también eran pocas las oportunidades que uno tenía Claro, de visitarlo. sé que ponían un caballo como las olerías. como las O sea, olerías en la girando vuelta, en la sí. vuelta. A fuerza de caballo. Eso me acuerdo, y ahí ya iba cayendo la harina en una bolsa, como, Ajá. y sé que en otro lado salían los desperdicios. Quiero cantarte mi amada, mi más simple serenata. La falta de recursos, la dificultad para el traslado hacia Río Branco, donde el médico tampoco era fácil de conseguir, hizo que muchas de estas mujeres, por su propia experiencia o por legado de sus antepasados, hicieran a veces de parteras o vencedoras. Algunas tenían un gran conocimiento en el manejo de yuyos o plantas medicinales, con las que elaboraban cocimientos, poción obtenida luego de hervir diferentes plantas con las que se preparaban una especie de jarabe. Las vencedoras, también llamadas curanderas, además de aplicar sus sabidurías en las personas, atendían animales y las plantaciones. Era muy común santiguar los cultivos en contra de las lagartas. En los años 40, estos territorios se vieron asolados por la llegada de las langostas, que si no se estaba atento, podían devorarse en pocas horas cuadras y cuadras de cultivo. La forma más común de ahuyentarlas era provocando ruido, golpeando latas, ya que para este tipo de plaga no habían venceduras. Mi madre tenía su caballito, que era una yegua rosilla, que era la de quitandear. Agarraba a juntar huevos, manteca que se hacía casera y llevaba. Con la mamá vieja, que era su amiga. El nombre de la mamá El vieja. nombre de mi mamá vieja era Rosa Correa. En ese tiempo no me acuerdo bien el apellido otro, porque éramos muy chicas. Y no estábamos nunca en las conversas de los mayores, ¿no, Juan? Porque siempre nos ponían afuera y tal. ¿Su madre qué traía para vender a la Mi madre frontera? traía manteca, traía huevo, alguna verdura cuando se podía, zapallo, mañato, eso es lo que vendía. Y llevaba Y comestibles. llevaba, en cambio, la comida. Fuera pan, el azúcar, que en ese tiempo era mucho el azúcar moreno, porque era que se... Los productos básicos Sí, llevaba. claro, sí, lo llevaba. Ay, No llevaba a casa. Bueno, pero después que yo salí, ella ya se quedó solo con el varón más chico, que era Roberto. el Su más madre dicen que era muy buena haciendo Sí, mi madre preparado. mi madre fue toda la vida, hasta que pudo, que se mudó para acá, a Río Branco, curaba, era de vencer, ella vencía caballo, vencía tormenta, vencía piedra, vencía a la lagarta, vencía las langostas, vencía de aire, quebradura, bueno, de todo. Y al Madre mismo de tiempo todo. hacía cocimiento. Los Sí, yuyos, era ahí muy, hacía de los yuyos cocimiento sabía y mucho. daba, nos mandaba a juntar los yuyos.
Nosotros salíamos a juntar los yuyos en el campo para traerlos, que hoy no existen, esos yuyos no existen. Y que hoy mucha gente critica, pero no había médicos, los médicos eran ella. Ella era la doctora y con la mamá vieja. Si se enfermaba con alguna puntada, nos ponía las que era con un fuego adentro, las vendosas. Las ventosas. Eso dio el tiempo, las vendosas. Y mamá vieja era la partera, que fue la partera de mi hermano Altecir y la partera de mi hermano Alamir, que uno vive acá ahora y el otro está en Montevideo. Que eran las parteras que conocí en ese tiempo, ¿no? Porque podría haber habido otras más, Claro. o más, pero como éramos tan poco ahí en esa campaña que usted podía contar las casas que había. Claro. ¿Su madre siempre quitandió de a caballo? Ah, no, y después de eso mi madre compró un surque y en ese surque era que ya viajaba, traía las cosas que eran mucho más, mejor que como pasaba, ¿no? Claro. Mucho trabajo. Prácticamente soy nacida y criada acá, En San Servando. en San Servando, en la chacra de que era de mi bisabuela, que realmente del padre, más bien era el dueño, era el padre de mi abuela. Mi abuela Su era abuela. Marta Tajes Olivera, era ella. Que era la quitandera. Sí, sí. Y partera de la zona. Que yo incluso, todos mis hermanos, fuimos cortados, como quien dice, con la misma tijera, ¿no? Y de acá de la zona era ella la partera. Había una señora que estaba para dar a luz y venían a cualquier hora de la noche, me contaba ella, y ella salía. Y muchas veces dice que iba a casas que no tenían pañales para ponerle al bebé, ni luz con que alumbrarse. Y ella usaba la tijerita de cortar el ombligo, que yo hasta pocos años sé que la tenía, pero no sé ahora, porque después que cambiamos ahí de casa y todo, muchas cosas se me perdieron. Y ella hacía la lámpara con una mecha de un pedazo de una camiseta vieja. Hoy la juventud de hoy capaz que se ríe, ¿no? Querosén. Yo alcancé a conocer las lamparitas esas que hacían las pichurrias, ¿no? Lo hacían, que me contaba ella, que lo hacían de un frasco. Bueno, y ella ponía el querosén y ella tenía todo eso preparadito para cuando la llamaban, ella salir. ¿Y iban en qué se dirigía? Y bueno, y venían con caballos, de muchos lados venían con un caballo ensillado para llevar. Para llevar. Y quisiera cerca, muchas veces venían y ella iba con ellos a pie. Campo traviesa. Sí. Y mi abuelo le decía, vieja, dice, un día vas a sentir eso, dice, porque salís a cualquier hora de la noche y con el frío. Muchas veces me decía ella que caían en los tacurú, ¿no? Como decimos, los tacurú son los Sí. caían, dice a veces, claro, porque en esa época no había una linterna prácticamente, ¿no? ¿Ella llegó a quitandear también o solo hacía de partera? Que ella me hubiera comentado que, yo no me acuerdo, yo sé que ellas iban los viernes, pasaban a Yaguarón, iba con la hija mayor, iban a caballo, y ella me contaba que pasaban en un barco, que pagaban, ¿no? Que había un barquero que era brasileño, y que venía, llevaba a la gente y iban y traían. Y yo a veces le preguntaba, ¿y qué traían? ¿Qué era lo que iban a buscar, abuela, allá? Y ella me decía, bueno, traíamos el azúcar, la hierba, la farina, ¿no? Era muy común la farina, ¿no? La cascarilla, el café, y a veces dice, se quedaban sin el café y hacían el café con leche con la cascarilla, porque como era cascarilla de chocolate, rico, sí, para tomar mate dulce también. Bueno, todas esas cosas así, ¿no? Porque prácticamente poroto y eso plantaban en las chacras, ¿no?
La vida en la villa de Río Branco discurría pasiva y monótona. Las calles eran polvorientas. Bastaba una garúa para que se convirtieran en un lodazal. Y la llegada de las quitanderas era una atracción diferente. La mayoría llegaban caminando, unas pocas se desplazaban a caballo. Eso sí, todas tenían una charla entretenida y siempre tenían un consejo para dar. Eran mujeres por lo general muy alegres, de muy buen trato, y a pesar de su trabajo rudo, en el campo la mayoría tenía muy buenos modales, con expresiones delicadas en palabras y también en gestos. Lucían muy pintorescas, sus vestidos largos hasta el tobillo eran de tela de algodón, estampadas con flores, llevaban pañuelo en la cabeza y usaban zuecos de madera o zapatos rústicos de la época. Ella hacía su mercadería casera, manteca, llevaba leche, manteca para vender, queso, y las otras iban a caballo, las otras vecinas. Ellas no usaban pantalón, usaban pollera ancha, entonces se iban encontrando en el camino, iban paso a paso, porque iban conversando entre ellas, y cuando llegaban aquí a Río Branco, llegaban como 10 o 12 de cada paraje, de cada paraje que iban. En el paraje de mi madre no era quitandera, pero hacía cosas para que le vendieran las otras. Mi abuela, María Hurtado, quitandera, la vecina de María Manzanares, también iban al pueblo a caballo, sentada en un caballo. Y ahí llevaban los huevos, manteca, y creo que hacían otras cosas caseras también, choclo, zapallo que tenían, llevaban. Ahí vendían, ¿eh? Vendían todo. Vendían todo. Y traían cosas también para la Bueno, charla. eso sí, no me acuerdo, pero creo que traían también, iban a Yaguarón a hacer las cosas, porque siempre era fin de semana, ¿no? Ya ni sábado, había los quitanderos. Que las habilitaban a traer cosas. Bueno, el trabajo que hacíamos cuando vivíamos en los ranchos, mi madre se crió siempre trabajando de quitandera. Vivíamos siempre en la lucha. Yo ya con 5 o 6 años, yo ya íbamos a pie a Yaguarón con ella. Salíamos de ahí de abajo, se vivía ahí abajo, y pasábamos el Paso de las Piedras ahí, donde el Paso de las Piedras, salíamos ahí atrás de Yaguarón ahí. Ajá. Salían de madrugada. Además, sí, nosotros salíamos con el lucero estaba bajito cuando salíamos. A veces esperábamos, sentábamos en las veredas que abrieran las casas en Yaguarón para vender las quitandas. Se llevaba pollo, huevo. Cuando no había pollo ni huevo para llevar, llevábamos limón, se llevaba verdura, se llevaba mucho mostaza antes de eso, que se plantábamos en la quinta, todo plantábamos, y limón, y se vendía. Y se vivía de eso, ¿no? Para traer surtido, y a veces ellos hacían mandado para los vecinos, para cantidad. Algunos están vivos, todavía se acuerdan. Siempre encargaban algo y nosotros salíamos de madrugada y a las 3 de la tarde ya veníamos para atrás de vuelta, a veces con las maletas de surtido para las casas y para los vecinos que le encargaban mucho esas cosas. Ellas. ¿Siempre pasaban de a pie en el Paso de las Piedras o a veces era en bote? No, en tiempo de invierno, cuando el río estaba lleno, pasábamos en bote, nos pasaban en bote, y ahí había en el almacén del otro lado, allí nos pasaban en bote. Y ahí seguíamos a pie, pero siempre a pie cortando campo. A veces por el camino ahí en Brasil era muy poco el trayecto que hacíamos. Además era siempre cortando campo, buscando lo más cerca. Las cuchillas de mangrullo son testigos de sus huellas, ni el tiempo podrá borrar, porque son de una carreta. Con el paso del tiempo, las quitanderas más jóvenes cambian las formas de comercializar y le dan a este intercambio un giro diferente. Ya no solo adquieren productos para su consumo, sino que también, viendo la posibilidad de intercambiar sus ganancias, invierten parte del dinero de las ventas en mercaderías brasileñas, tabaco, caña, rapaduras, ticholos, que luego los vendían en estaciones para los peones de arrocera que comenzaban a surgir en la zona. Viste que el comercio, en eso que estábamos hablando, del tema de que las quitanderas se les abrió el abanico, porque ya era ida y vuelta.
ellos traían mercadería al pueblo, más que nada a Río Branco, y llevaban mercadería de Chaguarón, ticholos, rapaduras y principalmente la caña, ¿no? Y ahí la llevaban escondida en el frasco de biotónico Fontoura, que era un fortificante que había. En esa época ya había. En la época había. Entonces llevaban escondido el frasco y lo entregaban junto con los boñatos, con las rapaduras, ticholos que vendían. Básicamente tabaco. Había el tabaco en verba, venía en lata. Entonces esas mujeres ya empezaron a traer mercadería de las chacras y llevar de acá para las roceras. Era fuerte el comercio, había unas cuantas. Yo me acuerdo de ahí, de las chacras San Servando, que eran vecinos nuestros, unas señoras Ledesma, Rivero, Correa, Duarte, me acuerdo el apellido de la mayoría de ellos así. Y recorrían la rosera a caballo vendiendo todo ese tipo de mercadería. Para el año 1950, las quitanderas eran pocas. Algunas, en edad avanzada, continuaban trabajando en las chacras. Pero todo tiene un fin. Los tiempos han cambiado. Algunas se negaban a abandonar las maletas y se dedicaron al contrabando en el ferrocarril. Pasaron a llamarse quileras. Tenía una tía que se llamaba Aida Tavares, que era mucha quitanda, traía de campaña y vendía en Río Branco. Plantaba mucha verdura y cosas y traía. Después que vino el tren a Río Branco, ella dejó la quitanda y se dedicó a pasar kilos arriba del puente hasta la estación. Así que de quitandera pasó a ser quilera. Y después ella contrabandeaba ella misma para 33, Vergara, por todo ahí ella llevaba. Para la Rosal 33 vendía mucho, llevaba quitandas y vendía ya. Y así se hacían los pesitos. Según testimonios, Dorotea Méndez fue la primera quitandera de San Servando. Llegó a la zona a fines del siglo XIX, procedente del departamento de Río Negro, con su esposo Juan María Fernández. Vivían en una carreta grande, en la que también transportaban las mercaderías que comercializaban por toda la campaña. Ambos eran de origen guaraní. Dorotea había nacido en 1844 y poco sabemos de su vida hasta que llega a estos parajes. Solía contar que sus 9 hijos nacieron en la carreta y su marido siempre fue quien asistió a los partos. En San Servando eran propietarios de 80 cuadras de chacra, las que siempre fueron muy bien trabajadas. Todos doblaban el lomo y le sacaban provecho a la tierra. Y ella, para criar mejor a sus hijos, quitandeaba. Era una experta en la manipulación de las facturas de cerdo. Cuentan que cuando se faenaba en el invierno, para saber si el condimento era el indicado para la mezcla de la carne,
Le bastaba con olfatear las manos de quien estaba haciéndola. Siendo ya muy mayor, cuando no salía a quitandear, se sentaba a la cabecera de la mesa, donde sus hijas y nietas preparaban embutidos, charque y otros productos para la venta o el consumo, y desde allí controlaba que todo estuviera a punto. Fumaba unos cigarros que preparaba con las hojas de una planta llamada floripón, una especie de adormidera que se usaba como ornamento en los jardines. Decía que era bueno para limpiar los bronquios. Había aprendido el manejo de estas plantas con sus antepasados. Dorotea Méndez falleció en 1954 con 110 años de edad. Las quitanderas, sus ranchos de paja y terrón, junto al jazmín en flor, representan un pasado no tan lejano, pero aún así, sus figuras se desdibujan en otro tiempo. Mujeres, madres y trabajadoras. Sus recuerdos son manchas de color, sonido de palabras, risas y sabiduría campesina. Mi madre una quitandera, mi padre era un labrador de las tierras arroceras, donde es amargo el sudor. Vivimos como Dios manda, en un rancho de terrón, cerquita de la frontera, a orillas del Yaguarón. Mi madre fue para el pueblo a vender la producción que puede tener un pobre en un rancho de terrón. Muchas miserias arriba, es siempre lo que sobró. En cambio faltaba todo en su rancho de terrón, en su rancho de terrón. Ir a la escuela porque mi padre faltó, indefensos en el mundo quedamos mi madre y yo. Con apenas pocos años ya conocí el dolor que se haga el rancho tapera si ya no tiene el horcón. Vamos vieja para el pueblo, deje ese jazmín en flor, deje que en la enredadera abra un pájaro cantor. Habrán trinos en sus ramas, un canto de flor en flor. Sueñe que vuelve los tiempos, sueñe que vive el amor. Que no fue amarga la vida, que no fue amarga la vida en su rancho de terrón, en su rancho de terrón.